Salmo 22. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos gloria a Dios también con este salmo que es de los más bonitos que hay en el Salterio. Y bueno, pues ¿quién no conoce el salmo del Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Este salmo es tan profundo y lo he estudiado de una manera especial y por eso querría hacerlo como en tres entregas, ¿no? Porque si no se hace muy cansado. Vamos a empezar con los primeros versículos, en otra entrega los de en medio y en otra entrega los del final, ¿vale? Después de haberlo escuchado, nada más que escucharlo ya es un regalo. Siempre se pone esa anécdota que pasó en un concurso de, de recitación de poesía, que había uno que recitaba muy bien y entonces recitó muy bien este salmo y todo el mundo lo aplaudió muchísimo. Y sin embargo, luego llegó un sacerdote y lo recitó y todo el mundo se quedó como pasmado. Y decía uno que es el que llevaba la presentación de esa recitación, decía, aquí ha pasado hoy una cosa, que es que el que lo ha recitado el primero, lo ha recitado espectacular y todos hemos aplaudido por lo bien que lo ha recitado. El segundo nos ha dejado sobrecogido porque lo recitaba y ese hombre se nota que conoce al pastor, ¿no? Y es verdad que cuando conoce al pastor este salmo es totalmente distinto. Veréis qué bonito es y qué interesante. En esta media orilla vamos a entrar en los primeros versículos, ¿vale? En el que lo primero que hemos de hacer es ponernos como en la presencia de Dios, leer ese salmo despacito, como siempre decimos, y empezar como ese tipo de relación con el Señor, que vais a ver que en estos tres momentos del salmo es como una escalera que va subiendo. Ya lo verás, qué bonito, ¿eh? Te va a gustar, ¿no? Y bueno, pues este salmo, una de las cosas que genera dentro de la persona, lo mismo que lo mismo que cualquier salmo, que el evangelio, que pues un sentimiento de plenitud, de abundancia, un sentimiento de seguridad de que hay alguien que está ahí y un sentimiento de alegría y de esperanza, ¿no? Esa esperanza que no defrauda y que te llena y te embarga de alegría en medio de lo que esté pasando, ¿no? Bien, pues vamos a leer los tres primeros versículos que son los que vamos a ver ahora, ¿no? Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Bien, pues vamos a ver lo primero, ¿no? Ha puesto lo primero Salmo de David, ¿no? Salmo Mizmor, que es en este hebreo, que significa alabanza, canto, ¿no? Pues este canto, esta alabanza, que de David, que David significa bien amado, ¿no? Y nosotros somos los bien amados, ¿no? Los que elevamos un canto al Señor porque nos hemos sentido amados, ¿no? Y de ahí viene también la palabra amable. De la misma manera que me siento amado, yo soy amable con el otro, ¿no? Vienen de la misma raíz, ¿no? Entonces, aquí lo que quiere explicar el salmista es a su pastor, quiere explicar quién es su pastor, los beneficios del pastor, ¿no? Entonces dice el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Es un Dios tranquilo, dice San Bernardo, un Dios que tranquiliza toda cosa, ¿no? Y lo primero que aparece en el Salmo es Yahvé, el Señor.
¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Y, y bueno, en este sentido, cuando nosotros vemos que el Señor es mi pastor, nada me falta, significa que nada me falta porque el Señor es mi pastor. No es que no me falte cosas, no es que no tenga sufrimiento, no es que lo tenga todo lleno dentro de mí, que ya esté todo realizado, ¿no? No, es que nada me falta justo porque no tengo pastor. O sea, porque tengo pastor, justo por eso, nada me falta porque tengo pastor. Y justo porque tengo pastor, tengo como dentro de mí, como un sentimiento, una experiencia de que nada me falta. Porque mira, este salmo, como muchos salmos, detrás se nota como también un sufrimiento en mi vida, ¿no? Eh, por eso el valor, ¿no? Uno tiene valor, pero cuando el sufrimiento y la prueba perdura, ¿no? Ya parece que está empezando a decaer uno, ¿no? Se pasa al miedo, se pasa a la angustia, ¿no? Y, y es como Jesús en la tempestad, que de pronto hay una tempestad, aparece y todo se calma, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que empieza el salmo calmando al que el salmista quiere calmar al que lo está escuchando. El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Es muy importante comparar el Génesis 1 y 2 con el Génesis 3. El Génesis 1 y 2, que es el paraíso, la armonía, la tranquilidad, Dios se paseaba por el paraíso, tenía conversaciones con Adán y Eva, había un equilibrio. Y de pronto llega el capítulo 3, que es la caída, y de pronto se rompe un equilibrio, el hombre con el trabajo se lleva mal, la mujer con el parto se empieza a sufrir, se van del paraíso, se esconden de Dios, o sea, pasa de la armonía, de la inocencia, al desequilibrio, ¿no? Aparece la culpabilidad, aparecen las pasiones desordenadas, ¿no? Aparece la división, se rompe la unidad interior, ¿no? Entonces, claro, aparece aquí un hombre, un ser humano que está angustiado, que ha pecado, ¿no? Sin embargo, en medio de eso aparece el buen pastor, ¿no? Decía Benedicto XVI, Dios tiene personalmente cuidado de mí, de nosotros, de la humanidad. No es un Dios lejano, para quien mi vida importase poco. Dios me conoce, se preocupa por mí. ¿Veis? Por esto es fundamental, ¿no? Porque el Señor es mi pastor, nada me falta, me está enseñando de ese buen pastor que dice San Juan, conozco mi oveja, doy la vida por ella, la defiendo del lobo, del ladrón, ¿no? O sea, tan importante esto que ha dicho Benedicto de que tiene un cuidado personal de mí. O sea, sabe lo que me está pasando. Tiene todo metido en su corazón. Y por eso, en la medida que yo le deje, Él deja hacer su providencia cada día más. Si le dejo hacer menos, Él puede gestionar menos esa providencia, ¿no? Luego aparece aquí el Señor es mi pastor, pastor que es del hebreo roi, del verbo raab, que significa pastar. O sea, y de ahí es cercano a otro verbo que es reeb, que significa el cercano, el amigo. O sea, aparece aquí el Señor es mi pastor, el pastor en el concepto de amigo, del que está muy cerca, ¿no? Dice el Señor en la carta en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, dice, ya no llamo siervo, os llamo amigos, ¿no? Tan importante esto, ¿no? Pues el Señor es mi pastor. Hemos escogido primero el Señor Yahvé, el que está. Yahvé viene del verbo ser, yo soy el que soy, el que estoy, ¿no? El Señor es mi pastor, o sea, es mi amigo, es aquel que está cercano, que me cuida, pero además no hemos saltado ahí una palabra preciosa. El Señor es mi pastor. No es el Señor es el pastor, sino mi pastor. Hay un amor personal por mí y yo me he dado cuenta y de ahí surge la paz, ¿no? Eh, hay en el tiempo de Jesús y en el pueblo hebreo, a veces lo hacen todavía los pastores que no conocen bien las ovejas o hay que tener cuidado porque de lejos
pueden no distinguirlas de la otra, pues se le ponía una ramita en el cuello para reconocer que esa estaba enferma, que estaba necesitada, ¿no? Pues efectivamente yo soy la oveja del pastor, pero es que además él es un pastor que tiene su oveja. O sea, cada oveja es única y personal. El Señor no nos quiere a todos, quiere a cada uno. Entonces, el autor tiene conciencia de que ese es mi pastor y que yo soy su oveja, ¿no? Que soy un bien preciado para ella, ¿no? Y eso es lo que nos da valor. A nosotros lo que nos da valor es que yo soy un bien preciado para el Señor, ¿no? Eh, a nosotros, fíjate, a nosotros no nos han sacado una mina de diamante, a nosotros nos han sacado del barro y solo el autor sabe de dónde viene una obra y nosotros venimos del barro, no venimos del diamante y el Señor que tiene una oveja sabe de dónde viene esa oveja, sabe las debilidades y hacia dónde puede tender esa oveja, ¿no? Y nos mira, si su mirada nos da valor. O sea, ¿por qué? Porque es verdad que yo puedo ser de barro, que yo puedo tener un pasado malo, que puedo estar lleno de debilidades, pero es mi pastor y me está mirando. Qué bonito cuando la Virgen María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y dice, ¿por qué? Porque ha mirado a su sierva, me ha mirado. Entonces a mí lo que me da valor no es tanto lo que yo hago o no hago, lo que soy o lo que he dejado de hacer. A mí lo que me da valor, efectivamente, es la mirada de Jesús, la mirada del pastor, la mirada de Dios, ¿no? Porque soy su oveja, ¿no? Eh, Además, dice aquí el Señor mi pastor, nada me falta. También se puede traducir no me faltará nada, ¿no? ¿Por qué? Porque confío, porque sé que tengo un pastor. Entonces, como confío, pues me quedo tranquilo. No ese nada me falta, viene a vivir en la tranquilidad de saber que no hace falta tantas cosas, que teniendo el Señor como pastor, pues ya no me hace falta tanto. Por eso se me quita la angustia de que viene del miedo de no tener recursos, de no tener tiempo, de no tener incluso una vida perfecta, de no tener dinero, de no tener afecto. Entonces, pero no, es que con él nada me falta, por eso se me quita ese miedo, ¿no? En ese sentido, si nos tendríamos que preguntar en este salmo, ¿dónde buscamos nosotros para apaciguarnos? Porque a veces el Evangelio dice, oye, yo tengo el pan y el pan verdadero, y yo soy el pan que sacia, no tenemos otro pan. A veces la angustia nos viene porque nosotros pensamos que tenemos que tenerlo todo controlado o que todo lo tenemos que tener. Y no es así. El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que pasa con esto? Que eso me hace abrir las manos para soltar. Si efectivamente tengo al pastor dentro y no me falta nada, entonces como el joven rico, que crezco en autoestima, que crezco en seguridad, que crezco en el tren de vida no me hace falta tanto, crezco en autonomía también, ¿no? Un poco porque, ¿por qué? Porque sé que el pastor está ahí, aparece en mí la libertad porque, vuelvo a repetir, porque se me abren las manos para soltar, empiezo a soltar, no hace falta tanto dinero, no hace falta tanto prestigio, no hace falta tanto, porque nada me falta, porque Él está conmigo, ¿no? Ahí nada me falta, viene también, hay un verbo ahí que se usa, que es ersar, que significa carezco, ¿no? Del verbo ustereo, que significa ser dejado atrás, o sea, como no alcanzaré mi objetivo, ¿no? Alcanzaré mi objetivo, no desertaré antes del final, sé que voy a llegar, ¿no? Y es que eso, cuando todo me falta, cuando dice de nada carezco, o en la carrera, en el sentido este del verbo que significa voy a seguir hasta alcanzar mi objetivo, ¿no? Pues Dios sabemos que Dios nos va a dar todo lo necesario para alcanzar la salvación y que Él va a cuidar de nosotros. Por eso yo no necesito tantísimas cosas, sino sé que nada me falta, ¿no? En ese sentido, en Lucas 22,
35, pues dice, y les dije, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Fijaos qué bonito. No nos faltó nada. ¿Y qué te ha faltado a ti en la vida? ¿Qué me ha faltado a mí en la vida? Cuando han venido los sufrimientos, ¿qué nos han faltado? Pues no nos ha faltado nada, absolutamente nada. O, por ejemplo, cuando dice en Marcos 8:14, se habían olvidado de tomar panes, no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les decía esta advertencia, abrid los ojos, guardad de la levadura de los fariseos y tal. Pero ellos hablaban entre sí que es que no tenían más panes. Y dándose cuenta Jesús, y acababa de hacer la multiplicación de los panes. Dice, ¿por qué habéis estado diciendo que no tenéis más panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? Es que tenéis la mente embotada. Teniendo ojos y no veis, y teniendo ojos y no veis, teniendo oídos no oís. ¿No acordáis de cuando repartí los 5.000, los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 por los 4.000, ¿cuántas puertas llenas de trozos recogisteis? 7, dice. Y aún no entendéis. O sea, no vais a entender con que tengáis aquí un pan, yo os doy lo necesario. Y parece que es que podemos comer, pero luego ¿qué pasará? Luego ya vendrá el Señor, ¿no? O sea, ese nada me falta es muy interesante, ¿no? O cuando el pan vivo, ¿no? Que ha bajado del cielo, todo ese discurso del pan de del Juan 6, que lo podéis leer tranquilamente y que empieza con la multiplicación de los panes, que dice el muchacho, yo tengo aquí unos panes, unos peces, y cómo aparece la providencia. ¿Cuál es la providencia? ¿Cuál es la solución? El muchacho le da lo que tiene, Jesús da la gracia y hace el milagro, porque la gratitud lleva a la abundancia. Poner las cosas en manos de Dios multiplica las posibilidades. Pasa de potencia a acto. O sea, eso que podría ser, se cumple cuando tú le das al Señor lo que tienes. Y entonces pasa de poder ser a ser, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Hay una lectura muy bonita de Primera de Pedro, Primera de Pedro en capítulo 5, el versículo 7 dice, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros, ¿no? Confiadle es un verbo griego que es epiripto, que significa descargarse, descargad ante Él, ¿no? Hay un esfuerzo, uno tiene que esforzarse un poco por despreocuparse, no es decir, venga, lo dejo todo, no, cada vez que me venga esto a la mente, lo quito, porque yo me despreocupo para entregar al Señor todo, ¿no? Claro, es muy difícil calmar nuestra imaginación. Hace falta pedir ese Espíritu Santo que nos hace que nosotros podamos vivir y disfrutar ese Espíritu Santo y ese don que el Señor nos da, ¿no? Hay una lectura en los Filipenses, dice, estad siempre, en los Filipenses 4:6, dice, no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracia. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate qué bonito. Tú preséntale al Señor tus preocupaciones en la oración y Él custodia tu corazón. Qué bonito. O sea, que Él guarda tu corazón en ese sentido, ¿no? Bien, es muy interesante todo esto porque realmente el Señor nos cuida por medio de todas estas cosas, porque realmente si no nos cuidara en ese sentido, si Él no nos cuidara, podría pasar que al final todo lo tenemos que llevar nosotros y como Él lo cuida, podemos nosotros descansar. Pero bueno, continuamos con toda nuestra reflexión, ¿no? Luego habla de los prados verdes. En verdes praderas me hace recostar, ¿no? Verde, de ese que significa un puente
entre los cálidos y los fríos, ¿no? El arco iris está en el centro, ¿no? Es la renovación, es la primavera, se refiere al descanso, a la nutrición, a donde gusta echarse, ¿no? En verdes praderas, donde yo puedo meditar. Aquí aparece el concepto de reposo, ¿no? ¿Dónde está la fuente del descanso, del reposo? Pues ese concepto es esencial para la paz interior, donde mis deseos se apaciguan, como dice San Agustín en las Confesiones, ¿no? Donde mis deseos pues se apaciguan y me hace entrar en ese descanso, ¿no? Dice Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estéis fatigados y sobrecargados, y yo os daré el reposo, el descanso, ¿no? También podemos ver aquí muchos textos, pero bueno, yo por no ser muy largo, pero por ver algunos así concretos, ¿no? Pues en el capítulo 7 del Apocalipsis dice en el 17, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, ¿no? Pues vemos ahí el descanso, ¿no? En verdes praderas me hace recostar, dice, me lleva a fuentes tranquilas, ha dicho aquí también el Apocalipsis y también lo dice el Salmo, ¿no? Se trata de entrar en la pedagogía de Dios, entrando en ese deseo de felicidad que viene de Dios, porque la verdad, la perfección, la felicidad no son nociones distintas, ¿no? Se está en paz cuando se está en la verdad. Por eso cuando se lleva a fuentes tranquilas, a verdes praderas, me hace reposar. Se trata de verbos activos, de una oveja que necesita un pastor para relajarse, que no lo hace por sí misma, que es el pastor el que le hace reposar, le hace descansar. O sea, una actividad que tiene el Señor. Esto es muy interesante porque no es que yo intento a ver reposar, sino que Él me lleva a un lugar que yo para mí esa fuente tranquila y ese descanso y ese es desde luego la Eucaristía, la oración, el descanso del alma, pues es que es el pastor el que me hace reposar ahí, el que me lleva a la Eucaristía, a la oración, al encuentro con el hermano, a cuidar de los demás y me entra el descanso, ¿no? Eh, eh, Necesitamos confiar en esa corriente que viene del Señor. Charles Peggy dice, el sueño es quizá mi más bella creación. Dice yo mismo descansé el séptimo día, dice poniéndolo en boca del Señor, ¿no? El sueño es quizá mi más bella creación, ¿no? Porque el sueño supone confianza. Yo puedo dormir porque confío en que durante la noche, durante mi estar dormido, nada me va a perturbar, ¿no? Y por eso puedo dormir, ¿no? Yo decía el otro día una cosa que repito aquí, ¿no? Que el domingo es día del descanso y es para descansar porque es Dios quien trabaja y yo tengo que descansar de mi mente, dejar a Dios ser Dios, dejar a Dios hacer las cosas. No os dais cuenta que si nosotros hacemos todo, no le dejamos a Dios y al no dejarle a Dios, entonces Él no puede hacer su obra. Él hace su obra en tanto en cuanto nosotros le dejamos. Y somos adictos al correr, al peligro, a empezar una cosa y acabar otra rápido, ¿no? Hemos de reemprender la vida parando. Hay una cosa que se llama la caída hacia adelante, que por tal de no caerte sigues corriendo y sigues cayendo hacia adelante. Y eso nos pasa a veces, que nos cuesta mucho pararnos porque aparece el pensamiento. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? Meternos en los pensamientos de verdad de Dios. Por eso, si paramos, yo veo que del demonio es mucho la prisa. Yo lo veo clarísimo. La prisa viene del demonio, vamos. Y necesitamos parar y parar de tal manera que pueda entrar Dios. Y hasta los mismos científicos nos dicen que los grandes pensamientos, los grandes pensadores han tenido que estar parados y aburridos para que sientan esa iluminación en su, pues, ¿qué te digo yo? Pues la ciencia o en la escritura o en el arte. Necesitamos aburrirnos, estar parados tranquilos, ¿no? Pues, pero no hemos saltado una cosilla, ¿eh? Me guía por el sendero justo, me guía
hacia aguas tranquilas me guía, ¿no? Es un verbo en sentido activo también, ¿no? Porque el Señor sabe dónde encontrar fuentes. Entonces yo también he de creer, confiar en esa providencia en la que Él me está guiando. Yo no encuentro el camino, yo no sé por qué, yo no sé por qué me ha pasado esto, yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé cuál es este camino, a dónde lleva, si parece que... Pero es que el Señor me está guiando porque Él sabe dónde encontrar esa fuente. Pues ve las inquietudes, la ovejas inquietas, asustadas, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Y de pronto el Señor, por medio de una persona, de una intuición, de la escritura, de la historia, de los sacramentos, me va guiando. Pero claro, para eso hay que dejarse guiar. Muchas veces dices, pero bueno, y es que yo no entiendo esto, yo no entiendo por qué. Pero déjate guiar, déjate entrar en el camino que, aunque tú no mm, sepas por dónde va. San Agustín, en las narraciones del Salmo 41, en el número 8, dice, si quieres encontrar a Dios, abandona el mundo exterior y entra en ti mismo. En todo caso, tampoco permanezcas en ti mismo, sobrepásate porque tú no eres Dios. Él es más profundo y más grande que tú. Mira, esto es una cosa que a mí me encanta. ¿Sabéis por qué? Porque ahora se usan las técnicas de relajación para encontrarse conmigo mismo, para que todo eso está muy bien, pero detrás de ti mismo está el Señor. Por eso dice, abandona el mundo exterior, tanto correr, tanto... y entra en ti mismo, recógete en ti mismo. Dice San Agustín, te buscaba afuera y estabas dentro. Dice, pero no permanezcas en ti mismo, no te quedes ahí, sino sobrepásate y mira al Señor. Entonces es cuando aparece este verso de y repara mi fuerza. Porque la fuerza, muchas veces estamos deseando salirnos una semana a la playa para reparar las fuerzas, ¿no? Que las fuerzas se reparan cuando reconformas tu alma. Si el problema no es, si el problema es de ahogamiento, estamos tan agobiados y ahogados con tantísimas cosas y tanto que tenemos que controlar, que el problema es que estamos siempre cansados. Por eso dice, repara mi fuerza, reconforta mi alma hace que se vuelva aliento, que se vuelva paz, ¿no? Por eso hace falta volver al alma, convertir mi alma, ¿no? Y volver a vivir, a revivir el encuentro con el Señor, esa agua tranquila, ese césped verde, ¿no? Eso es, ¿no? Por eso hace falta irse a lo más íntimo, el alma expresa como lo más íntimo, donde está el contacto con Dios, ¿no? Reencontrarse con nuestro centro, mmm, para entrar en la comunión con Dios, que es la caridad, donde ahí me siento amado, ¿no? Me siento amado. Dice San Pablo, hago lo que no quiero. Pues, aunque hago lo que no quiero, deseo hacer lo que mi pasión profunda quiere. Porque lo que yo quiero, al fondo, no es pecar, aunque a veces parezca. Si yo busco el fin más profundo de mi vida, estoy insatisfecho si no lo busco. Necesito buscarlo porque solo el amor de Dios nos permite desear lo más absoluto sin quedar insatisfechos. Me hace experimentar el amor tan grande que al final puedo vivir en paz. Porque ese amor de Dios es en dos sentidos. Como Dios me ama y como yo lo amo a Él. Eso hace que yo tenga caridad con los demás, o sea, unifica mis deseos. No solo que el Señor me ama, a veces nos quedamos, bueno, es que Dios me ama, es que Dios me ama, todo eso está muy bien. Pero es que también necesito yo amarle a Él, ¿no? Santo Tomás decía que amor y paz son sinónimos, porque eso ordena todo nuestro interior. Por eso este salmo nos invita a esas aguas tranquilas que están dentro de nosotros, que se llama Jesucristo, esas verdes praderas, que es la oración, el entrar, encontrarme con Dios, para pasar de lo exterior a lo interior, para encontrar la presencia de Dios en nuestra vida que nunca se ha marchado, dice San Agustín en las Confesiones, en el libro cuarto, capítulo 12, nunca se ha marchado, por eso puedes encontrarle, porque por mucho que haya hecho, Dios está ahí. Esto no es un autismo espiritual, sino que es una interiorización, una elevación, una trascendencia, un recogimiento para salir de mí y poder ir al hermano, ¿no? Por eso, pues nada, yo
Estos primeros versos, la verdad es que son un regalazo, ¿vale? Así que vamos a dejar para el siguiente podcast la segunda parte de este salmo y nada, pues a disfrutar de este salmo, léelo, reléelo 1.000 millones de veces y conoce al pastor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.